Te lo habíamos anticipado el lunes, cuando te decíamos concretamente que la clave es la premeditación. Hablamos también de alevosía y de otros elementos y argumentos que se brindan de un lado y del otro. Vamos a hablar de la premeditación en el caso de los rugbyers, pero también vamos a hacer referencia a otros puntos. Nos acompañan el doctor Martín Francolino, abogado penalista. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Mariano Lizardo, también abogado, para ayudarnos a entender si puede dar un vuelco esta causa o si la sensación y la información con la que cuentan es que todo va a seguir en este camino. A ver, Mariano. Mira, yo creo que en principio, Eduardo, lo que va a pasar es que estamos en una etapa de instrucción penal preparatoria donde el juez de grado todavía tiene que resolver varias cuestiones, como son la incidencia con la recusación de la fiscal, tiene los incidentes por las prisiones domiciliarias y tenés también en cuenta que la Cámara de Dolores tiene para resolver lo que es la apelación de la prisión preventiva, que creo que no deben haber tratado, no sé si Martín coincidís conmigo, no deben haber tratado sobre los fundamentos, sino que creo que se va a basar más que nada, me imagino, porque no la leí, en las nulidades que debe haber planteado el defensor. Un respaldo categórico, ¿qué significa, Mariano? No, que el juez no encontró en principio elementos que sustenten la defensa arguida por Tomei. El juez se mantiene, ahora el colega tiene la posibilidad de poder apelarlo, ir al superior, ir con otro incidente más a la Cámara para intentar cambiar eso. Generalmente los jueces de garantía es muy difícil que hagan, y más con un caso notorio y público con la trascendencia que tiene. O sea, hay una presión indiscutible, ¿no? Cuando un caso es tan notorio como este. Tiene que haber un error muy grosero, realmente, para que pueda, a ver, de alguna manera, recusar a la fiscal. ¿Y no hubo errores groseros? Mirá, tenés desde el artículo 308 al 315, tenés, el código establece que tenés que ofrecerle al imputado todos los derechos y garantías constitucionales. Generalmente se hace de rigor técnico y formal, porque se da por conocido. El abogado puede tener, y es obligatorio, la entrevista previa con el imputado. Lo que sí no puede dejar de hacer la fiscal es leerle los hechos y las pruebas que se le imputa. Que eso debe ser lo que plantea Tomei, que no llega en el término de 2 minutos a leerse la acusación formal. Entonces no pudieron comprender o no pudieron tener la imputación y las pruebas que contaban en el expediente. Más allá de que el abogado generalmente antes de la indagatoria te prestan el expediente para que vos puedas tener esa información, pero es obligación del Ministerio Público Fiscal hacerte la información. Entonces técnicamente en los 2 minutos quizás no pueden hacerse la lectura de los derechos o de esa acusación. Eduardo, el tipo penal prevé 3 actitudes: la distribución de roles, el haber planeado y la intención de dar muerte de todos. Exactamente. Si la fiscal puede probar eso en un juicio oral de acá a 1 año o cuando sea, yo creo que va a ser prácticamente imposible. Imposible. Para mí es, obviamente, como vengo sosteniendo al principio, esto es un homicidio preterintencional. Y yo lo vengo sosteniendo comparto. ¿Con penas de qué tipo? Y el preterintencional tenés de unos 6 años, Exacto. entonces ese es el problema. El tema es que quizás suena antipopular o quizás no es la que la sociedad quiere escuchar. Pero nosotros nos basamos en tecnicismos jurídicos y en la expediente haber pasado por varios juicios orales donde sabemos que muchas veces las causas llegan con una determinada calificación legal y después es imposible mantenerla. ¿A qué riesgo se expone el juez si dicta o brinda el beneficio de la prisión preventiva para alguno o para todos? ¿Y cuál sería una fundamentación aceptable, evaluando que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa? ¿Cuál sería un argumento aceptable de parte del juez? La capacidad de tener dinero para entorpecer la causa, la capacidad de poder fugarse. ¿Y quién lo evalúa eso? ¿Cómo se evalúa en los 10 casos o en los 8 casos de los detenidos? En cada caso en particular, o sea, por cada uno de los imputados tiene que hacer un análisis. ¿Y es necesario el estudio, la entrevista con los familiares, el estudio socioambiental? Se hace un estudio socioambiental, se hace un estudio psicológico-psiquiátrico y hasta se hace un estudio de monitoreo que lo hace el servicio penitenciario para ver si... ¿Cómo es un estudio de monitoreo? Es un estudio técnico que hacen los técnicos especialistas en telefonía del servicio penitenciario para determinar si la propiedad donde se va a decir que va a vivir esta persona va a permanecer durante la sustanciación del proceso, se puede adaptar o puede tener el reconocimiento electrónico y puede monitorear una central. Muchas propiedades no lo tienen paredes amplias, No es sencillo, ¿no? No, Ese abordaje, digo. Y en una causa mediatizada como esta, es un escándalo si
luego de un beneficio A ver, de la prisión domiciliaria, alguno de los Y a ver, imputados se va, ¿no? Obviamente dentro de él está analizando la posibilidad de quizás de dictarle la prisión domiciliaria a algunos, ¿no? ¿Es por ahí, Mariano? Sí, a ver, hoy la provincia de Buenos Aires tiene un superávit en la cárcel que no solo lo podemos decir públicamente o lo que conocemos en el foro, sino que la Corte de Justicia bonaerense ha sugerido y recomendado Exactamente, que a las cámaras que arbitren los tengan, medios. claro, que tengan precaución al momento del dictado de las prisiones preventivas porque no existen plazas. Claro. Entonces, que tengan como método alternativo la posibilidad de los sistemas electrónicos, que quizás en una época no había cupo y hoy Hay capacidad como hay capacidad para poder tenerlo. como y se ha para llevar a avanzado- cabo un monitoreo y se ha estando avanzado en mucho. domicilio. A ver, no tenemos que descuidar, más allá que suene capaz algo chocante y no dejan de ser personas que no tienen antecedentes, jóvenes, sí, que no son delincuentes Bueno, habituales. lo que no tiene antecedentes es porque no estuvieron detenidos. Exacto, pero pero eso- hay elementos que los es uno de vinculan los con varios motivos- hechos de violencia, ¿no? Es Su uno de los pueblo. motivos por los cuales podrían negarlo. En este caso no lo tienen. Claro. Ahora, doctor, yo le transmito algo que un poco la gente me parece que se lo pregunta y tiene que ver con más allá de los tecnicismos, digo, para los que no están en el día a día de la justicia. ¿Cómo un grupo de rugbyers, en este caso, que termina matando a una persona puede incluso llegar a tener una pena, como decían antes, de 6 años? Digo, más allá de los tecnicismos, insisto, no es algo que no encuentran, y si cabe la palabra, justo. ¿Hay alguna manera de llevar esa sensación de justicia que es legítima que tiene la población en algo que realmente se convalide en una pena? Porque 6 años, nada más, para una persona que le quita la vida a otra, realmente suena poco. Mira, te voy a dar un ejemplo claro, Andy, y creo poder tener respuesta a tu interrogante. Cuando fue la reforma, o sea, el acto más masivo, creo que pasó en el país en reclamo de justicia, fue el hecho de Bloomberg. Ujú. A raíz de lo de Bloomberg se modificó las penas en cuanto a lo que era el uso de armas de fuego. ¿Vos viste que haya mermado el uso de armas de fuego en los delitos? No. ¿O aumentó? Ujú. Entonces, por más que la gente pida penas más altas y todo, el código tiene tipificaciones, previsiones, tiene mínimos, tiene máximos, donde los magistrados tienen que jugar dentro de lo que está. Dentro de lo que está Una normado. cosa es la sensación que tenemos todos o el pedido de justicia, lo que representaría que se haga justicia para la sociedad, y el otro aspecto es lo que planteaba Mariano y también Martín, de tecnicismos que quizás se alejan un poco de esta necesidad de la gente de Sí, decir, aparte hay bueno, que- que se pasen la vida en prisión. Exactamente, ¿no? Y hay no que pasen por ahí. designarse, hay que... Digo, si esto se dio como lo plantea Guarino, quizás, los medios no podíamos estar ahí adentro. Si este trascendido es así, sería incorrecto, porque no lo puede interrumpir. A ver, Mariano. No habría inconveniente en interrumpirlo si es un derecho de defensa que tiene el imputado. Y estando el defensor presente, no va a dejar que cometa, al entender un error, al autoincriminarse. A esta altura de la privación de la libertad, de la detención, ¿se van acostumbrando a ciertas cosas o todavía no? Nunca te puedes Nunca. acostumbrar a estar No, encerrado. nunca. Jamás. Ni un preso que estuvo 40 años. Yo se digo, acostumbra. acostumbrando en términos de tolerar estar encerrado y decir, bueno, muchachos. Al revés, Eduardo. O sea, Al revés. el tiempo y el encierro juega a favor de la fiscalía y de la Y familia. la familia- Por eso- Volviendo eso- al tema de la pronuncia defensa. todo, digamos. Sí. De hecho, sale de un cambio de liderazgo, ¿no? Ah, bueno, problema, por ¿no? eso. Déjame agregar Sí. que no tienen la obligación de declarar. Claro. O sea, que la gente Guarino, no declara. esto que afirma Guarino, él puede permanecer igualmente en silencio ¿hasta cuándo? Es un derecho constitucional. Derecho juicio. constitucional hasta que quiera. Hasta el final del juicio. O sea, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público Fiscal. Claro. Y con eso tiene que trabajar. Entonces, ¿para qué le vas a agregar más elementos Sí. cuando no Ya. los tiene y te tuvo que liberar? Clarita. Ese es un claro ejemplo. Es de libro, es de manual. Es de manual. En el caso de Fernando, la verdad que ninguna de las dos Ujú. calificaciones escogidas. Igual Sí. es prima facie, o sea, después, eventualmente en una elevación a juicio, quedará la calificación legal final. Con los abogados aquí presentes, los resultados de los informes socioambientales, es decir, para poder determinar si es posible o no, en términos técnicos, una prisión domiciliaria. ¿Cuándo pueden estar? ¿Cuánto demoran? No, es... Puede ver. tardar, en Provincia de Buenos Aires depende si lo hace las oficinas periciales, que tienen personal judicial técnico, o si lo hacen a través de delegaciones o de policía. Muchas veces las defensas, lo que hacemos para acelerar los tiempos, es presentarlo en forma particular, los informes, a través de una asistente social. A ver, algo que Pero yo 10 días puede tardar. he preguntado y se los vuelvo a decir a ustedes. ¿Se puede coachar a una persona para una pericia psiquiátrica o psicológica? No. Yo creo que sí. O digo, o la habilidad y experiencia No, de muy quienes la difícil. llevan a cabo No, muy difícil. hace que no les puedan mentir, No, muy les puedan difícil. falsear nada. Eso es muy Técnicamente es infranqueable. Es muy difícil.
Martín, gracias por venir, gracias Mariano. No, por favor.